Muy buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, les da una cordial bienvenida en esta noche a nuestro diplomado Fe y Política. Recuerde que en la clase pasada estábamos terminando con nuestro foro, estábamos haciendo cierre del segundo módulo. Vamos a iniciar hoy ese tercer módulo, lleva como título la incidencia política y opinión pública para la transformación de la realidad social y política. Es un tema también clave entre todo este proceso formativo que estamos llevando. Y precisamente vamos a dar inicio hoy con un tema que es clave, que es muy importante y que les va a ayudar también porque también hace parte de una caja de herramientas, y es el análisis de realidad y el diagnóstico pastoral. Es un tema clave dentro de ese proceso que ustedes están llevando y que les va a dar muchos elementos para ese trabajo final que ya ustedes están desarrollando a través de este cuestionario, de estas preguntas que nos dejó el doctor Miguel Niño. En esta tarde nos acompaña Diana Marcela Murcia. Ella es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social, está acompañando un proyecto que lleva por nombre IFI y está en la parte de investigación. Dianita, muchas gracias. Yo sé también de todos tus compromisos, tareas, multitud de cosas que estás en este momento, pero gracias por acompañarnos, por estar acá de parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social, acompañando este diplomado tan importante que es para la formación de nuestros hermanos y hermanas. Bienvenida, Dianita, y gracias por acompañarnos. Bueno, Miguel, muchas gracias. Me siento halagada con tus palabras y, por supuesto, muy agradecida de poder compartir este maravilloso espacio. Paz y bien para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera confirmar si me escuchan bien. Perfecto, Dianita. Listo. Y quisiera confirmar también. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Y quisiera confirmar si mi pantalla aparece en sus dispositivos. Ya está lista. Perfecto. Entonces, sin más, vamos a conversar en esta noche sobre un tema que me apasiona, que ha sido de reciente investigación dentro del campo que adelanto y que seguramente va a ser provechoso en la medida en que podamos conversarlo. Hoy vamos a trabajar análisis de realidad con enfoque pastoral. Para ello voy a necesitar que ustedes participen conmigo, que no me vaya a sentir acá hablando sola, eh, para que no, bueno, es una hora difícil, yo sé que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo significativo, entonces hagamos que valga la pena. Bueno, saludar a todas las personas que están conectadas, recordarles que hay un link de asistencia en el chat que ya nos compartió Miguel, para que por favor lo puedan diligenciar. La sesión de hoy está dividida en dos momentos. En el primero, yo les voy a contar un poquito de unos documentos que son insumo de la temática que vamos a trabajar. En un segundo momento, vamos a tener un pequeño ejercicio participativo y a partir de ese ejercicio participativo desarrollaremos el procedimiento de la metodología de análisis con enfoque pastoral. Bueno, quiero contarles que el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana es una institución que lleva más de 70 años adscrita a la Conferencia Episcopal Colombiana, que lleva mucho más tiempo en el territorio colombiano. Y el Secretariado Nacional de Pastoral Social tiene un acercamiento en región utilizando esta metodología y una experiencia que le ha permitido capitalizar el proceso que vamos a compartir esta noche. Y es a través de esa metodología que nosotros podemos adaptarla, o sea, no es absolutamente rígida, sino que es una metodología flexible que podemos adelantar para nuestros ejercicios de acompañamiento en territorios y que permite también acoplarse a diferentes problemáticas cuando acompañamos el sufrimiento humano. En ese sentido, el Secretariado Nacional de Pastoral Social ha desarrollado varias guías metodológicas a lo largo de su existencia y hoy vamos a compartir la versión más reciente que se encuentra en este proceso en un ejercicio de actualización para el 2023. La metodología, el libro que se llama Guía para el análisis de realidad con enfoque pastoral, es un documento producido en el 2017
Y la actualización básicamente tiene un énfasis en tres componentes. El primero es en el tema de protección, que comprende los temas de movilidad humana, atención niños a niñas y adolescentes jóvenes, entre otros temas. El segundo es tierra y territorio, que hace un acercamiento a los temas, por ejemplo, de la nueva política de drogas, a todos los temas de economía social y solidaria, a los temas del acercamiento de economía de Francisco, no, sino, ¿cómo se llama? Economía, bueno, se me pasa en este momento, pero Tierra y Territorio se enfoca en esa producción teórica. Y por último, tenemos la línea teórica de paz, que es una línea muy robusta y que el secretariado, pues como ustedes saben, ha atendido con un compromiso histórico y relevante para el desarrollo de la situación actual del país. Diciendo estas cosas, me enorgullece ser la vocera esta noche de poder ser el puente y compartir algunas partes de esta metodología. Entonces, para empezar, ¿qué les parece si ustedes me cuentan desde, por supuesto, desde su experiencia, desde su experticia, desde su saber técnico, que entendemos por análisis de realidad? ¿A qué nos suena eso? Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿Quiénes están participando hoy? Vamos a jugar yo digo, vamos a jugar a la escuelita. Entonces, recuerdan que en las escuelitas la maestra tomaba la lista y empezaba a llamar. ¿Lo hacemos esta noche así o mejor más, como más voluntario? ¿Qué piensa? Ok, hoy están tímidos, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos y conversar, o sea, responder lo que ustedes entienden por eh, análisis de realidad. Muy bien. Gracias, Miguel. Buenas noches, Buenas noches, con Sor Sor Maritza. María. Sí, sí, Diana. Bueno, yo entiendo por análisis de la realidad, ir al detalle del territorio, porque como se ha hecho un camino, pues no es como así en general, sino ir al detalle del territorio, por qué sucede, no tienen esas costumbres, etcétera. Como para poder penetrar como con cierta profundidad con ellos, por qué viven así, por qué dicen así, por qué hablan así, por qué producen así, como una conversación, para después ya pasar a lo local, que ya entrega el municipio, o a la nacional, Colombia, o a la internacional. Gracias. Sor Maritza, muchas gracias. Ya van a ver ustedes cómo cada aporte que van a hacer se conecta con la metodología propuesta. Voy a darle la palabra. Está Carlos Medina de Cali y posteriormente a Patricia Vanegas. Entonces, les escuchamos. Análisis de la realidad lo entiendo yo como recoger los problemas del entorno. ¿Para qué se hace esto? Para priorizar cuáles son los problemas más álgidos que tiene la población y darle una salida. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, vamos a ver cómo se conecta lo que acabas de decir con la metodología. Están muy, muy bien, muy enfocados. Patricia, hola, buenas noches, Patricia. Buenas noches, un saludo muy especial a cada uno. Yo siento que y pienso que el análisis de realidad nos acerca a estudiar, a identificar los contextos, identificar los problemas, hacer una lectura de las causas y las consecuencias de esas realidades en cada una de las vidas de las personas que están siendo afectadas o que la están viviendo. Y por eso el análisis de realidad nos hace una lectura y un mapa de lo que debemos intervenir. Muy bien, Patricia, excelente. Bueno, yo veo que ustedes están muy, muy ubicados. Entonces, a ver, déjenme ver si hay otra persona con la manita levantada. Veo que no.
Bueno, entonces vamos a continuar a partir de los aportes que ustedes acaban de hacer, muy valiosos. Tengo problemas con... Miriam, ¿Aló? te escuchamos. Es que estoy desde el celular y estoy con muy baja señal. Entonces no me permite alzar la mano. Pero para mí el análisis de realidad tiene que ver con el poder acercarnos a las realidades de algún lugar para poder escuchar también las voces de los demás, de la gente del territorio en las diferentes, digamos que, lineamientos, ¿sí? A nivel social, económico, político, la gente cómo ve, cómo siente y también poder entre todos como descubrir cuáles son las causas de eso que nos está pasando y poder luego buscar o hacer un diagnóstico de esa realidad para poder buscar como las alternativas de solución o algo así. Es perfecto lo que acabas de decir, sí. Yo creo que, digamos que una de las partes de la metodología del análisis de realidad coincide con lo que desde otras orillas llamamos el diagnóstico situacional, que es lo que acabas de referenciar, Miriam, muy bien, y ya vamos a complementar esa parte. Bueno, yo estoy hoy compartiendo oficina con una persona del secretariado, entonces es posible que ustedes escuchen su voz durante el desarrollo de esta sesión. Les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia porque no logramos coordinarnos de otra manera. Entonces les pido disculpas por eso y intentaremos que esto no afecte el contenido de la exposición del día de hoy. Bueno, entonces manos a la obra. La guía de la que les hablaba para el análisis de realidad con enfoque pastoral, básicamente podemos definirla de dos maneras. Uno, como una metodología, es decir, una metodología es un proceso que nos revela paso a paso las características, por ejemplo, para una intervención. En este caso, un paso a paso para hacer análisis de realidad. En segundo lugar, la podemos definir como una herramienta. Entonces, cuando hablamos de herramientas, algo que utilizamos en favor de un objetivo. Pero esta metodología y esta herramienta tiene un apellido muy especial. El apellido es enfoque pastoral. Entonces, es una metodología que utilizamos las personas de iglesia para hacer diagnósticos, para hacer procesos de análisis con una perspectiva que tiene esa orientación. No significa que personas que no son de la iglesia no la puedan utilizar. No, por supuesto que no. Al contrario. ¿Sí? Dime. Anita, es que se está escuchando más la voz de Camilo que la tuya. Entonces sí hay mucha interferencia. No podemos, así no podemos entender. Listo, dame un segundo, entonces ya le pido a Camilo que baje la voz y ya retoma. Ok. Listo, les ofrezco disculpas, ahora se escucha un poco mejor. Ok. Ahí mejoró. Sí, mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Discúlpenme, por favor. Vamos a intentar que funcione. Bueno, entonces, como les decía, la guía es una metodología y una herramienta con un apellido muy especial, que es el de enfoque pastoral. Eso ya nos pone en una lógica diferente de diagnóstico. Generalmente, cuando desde las ciencias sociales o humanas o desde las ciencias por ejemplo, relacionadas con la teología, hablamos de diagnósticos, pues nosotros nos ponemos en una perspectiva donde ubicamos unos pequeños lentes para decir, bueno, vamos a ubicar una perspectiva epistemológica, una sombrilla paradigmática para poder hacer análisis de la realidad. Y generalmente yo voy a ser un poquito grosera y atrevida, me perdonarán, por favor, pero voy a resumirles el cuento así súper sencillo. Entonces ustedes, por favor, tengan toda la misericordia de la que sean capaces. Cuando uno hace esa lectura con esos lentes, básicamente se ubica desde tres lugares. El primero es un lugar positivista, el segundo es un lugar de pronto hermenéutico interpretativo, o el tercero de pronto es un lugar crítico social. Cuando uno se ubica desde la postura positivista, lo que busca es explicar la realidad.
Cuando uno se ubica desde la postura hermenéutica interpretativa, lo que busca es comprender la realidad. Y cuando se ubica desde el enfoque crítico social, lo que busca es hacer una transformación a partir de la participación de las personas con las que se trabaja. De manera que el análisis de realidad con enfoque pastoral tiene desde mi perspectiva técnica, una particularidad maravillosa, y es que combina lo mejor de los tres mundos, y ya se van a dar cuenta por qué. Por supuesto que esto lo vamos a mantener en secreto en esta sesión, ¿no? Porque un metodólogo estaría mirándome con ojos así abiertos diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está prometiendo que va a ser esa metodología? Pero ya veremos cómo poco a poco vamos a encontrar respuestas. Si ustedes estuvieran en este momento abriendo los ojos, van a ver cómo vamos a ir encontrando respuestas. Bueno, cuando hablamos del énfasis del análisis de realidad como una metodología, entonces aquí en azulito hay un texto. Quisiera saber si ustedes lo pueden leer, por favor. ¿Alguien me puede ayudar a leer el texto que está en azul? Personas Ayuda. y comunidades problematizan, comprenden y analizan el contexto que los rodea y disciernen los signos de vida con los que cuentan sus territorios locales y los signos de muerte que afectan la dignidad humana y que es necesario transformar para que se haga presente el reino de Dios. Ahí observamos el apellido de enfoque pastoral. O sea, no es solamente identificar actores y comprender hechos sociales y comprender problemáticas. Es identificar que es para la transformación, para traer al presente el reino de Dios. Entonces ahí es donde está el énfasis del enfoque pastoral. Ahora quisiera que por favor me ayudaran leyendo el texto que está en color amarillo. Entonces, es una herramienta para... Tengo problemas porque estoy desde mi celu, entonces no veo la presentación. Vale, Pero no sí hay problema. estoy escuchando bien. Muchas gracias. Usarse en todos los escenarios pastorales con el fin de analizar de manera crítica las problemáticas que nos afectan y a la vez poder vislumbrar alternativas de cambio en los aspectos propuestos por la estrategia de la intervención personal, relacional, organizacional y estructural. Perfecto. Entonces ya ustedes acá ya se están acercando a las metodologías de iglesia. Yo sé que ustedes ahorita les voy a decir esto y se van a conectar más adelante. Ver, juzgar, actuar. Entonces es una herramienta para usarse en todos los escenarios pastorales con ese enfoque dimensional. La estrategia de intervención tiene dimensiones: personal, relacional, organizacional y estructural. Ténganlo en cuenta para un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿O todo bien? Si quieren, me voy a apoyar un poquito en Miguel para que si hay manitas arriba me puedas contar. ¿Te parece? Ok. Listo, Dianita, dale. Listo, gracias. Entonces, si hay preguntas, ustedes levanten la manito con total tranquilidad, me pueden interrumpir en el momento que lo consideren, ya sea para hacer una foto, para hacer alguna pregunta, pues porque esto va a ser un diálogo. Entonces, pues como les decía, yo no me quiero sentir acá hablando solita. Bueno, vamos a hablar que esta guía que nos presenta el Secretariado Nacional de Pastoral Social nos hace una recomendación, y es que utilicemos 3 énfasis. El primero es leer los signos de los tiempos como discernimiento necesario en la evangelización, es decir, para nosotros hacer una lectura situada, tener en cuenta la palabra es muy importante. El segundo, para elegir las mociones del buen espíritu que promuevan la dignidad humana, o sea, siempre a favor de la dignidad y del desarrollo de las personas, de las comunidades, a favor de la solución de las problemáticas siempre. Y por último, hay unas características de la metodología que tienen un enfoque pastoral bien definido. Y estos 3 elementos sobre los que hace el énfasis la guía es porque son los fundamentos bíblicos y doctrinales
de un análisis de realidad. O sea, no es cualquier análisis de realidad que nos paramos desde cualquier lugar de enunciación, sino que nos paramos desde estos, a ver, voy a dar aquí eso. Nos paramos desde estos tres principios doctrinales. Vamos a desarrollarlos un poquito más. Con respecto a la lectura del signo de los tiempos, para mí, en este momento, yo les voy a dejar esta información acá en la diapositiva mientras hablo, pero para mí lo relevante es leer los signos de los tiempos, es este, el que está en rosa. En el análisis de realidad se nos exige atender al llamado de Dios para escuchar los clamores de su pueblo, así como Él lo ha hecho. La referencia es Éxodo 3:7. Y hacer de los clamores de los pobres y de los indefensos los ruegos de la iglesia misma. O sea, no solamente identificamos las realidades y analizamos los contextos con el propósito de emitir un diagnóstico, como lo haríamos desde otras posturas también muy válidas, sino nosotros lo hacemos con el propósito de hacer una intervención con el fin de promover la dignidad humana, de contribuir al desarrollo y a la solución de las problemáticas. Ahora, no sé si alguien me quiere ayudar, por favor, a leer el cuadrito que está en lila, el cuadrito que está arriba. A ver, déjenme ver. Hagamos como en la escuelita. A ver, Proceso. Gracias, gracias. Críticamente los contextos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales en los que vivimos, así como de vislumbrar los recursos y fortalezas con que cuentan las comunidades y territorios. Es un paso necesario para animar, promover y acompañar procesos de cambio orientados a la promoción de la persona humana y la construcción de un mundo más justo y solidario. Estupendo. Si nosotros quisiéramos resumir eso, ¿qué podríamos decir? Que leer los signos de los tiempos, ¿qué significa? A ver, déjenme ver, está por acá Abelardo Cañas. Abelardo, cuéntanos, ¿estás conectadito? ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? Ok, creo que no tenemos contacto. ¿Qué tal Ana Belén Porras? Ana Belén, cuéntanos, ¿nos escuchas bien? ¿Qué piensas de eso que acabamos de compartir? Bueno, vamos a darle la palabra a Servio, que tiene la manita levantada. Servio y Fray Laudo. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, leer los signos de los tiempos es como que la iglesia empiece a mirar la realidad de una manera muy objetiva, que la iglesia empieza a mirar la realidad desde todas las dimensiones, desde la dimensión política, la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión ética, la dimensión moral, para que a partir de ahí saque unas conclusiones que lo lleven a presentar propuestas para mejorar la realidad vivencial, especialmente de los más necesitados. Muy bien, muchas gracias, Servio. Sí, mientras hablaba usted, yo resonaba en mí la palabra opción preferencial, la frase opción preferencial por los pobres. Muy bien, muchas gracias. No me acuerdo, Fray Leudo, ¿se llama? Fray Leudo. Gracias. Desde Puebla estamos todos que hemos insistido mucho en este contexto. No puede existir una iglesia solo en el texto, sino también en el contexto en el cual se desarrolla la experiencia del cristiano. Estos son los contextos en los cuales todos vivimos en la vida cotidiana.
que Puebla pues nos representa en los rostros, específicamente también en Aparecida, los rostros que son la realidad que tenemos todos en las comunidades y en los territorios. Entonces, este diálogo es una exigencia sine qua non, como iglesia, para poder ser iglesia. Estupendo, muy bien. Hay otra manita levantada, ¿verdad? Oh, ya la bajaron. Ya Ah, la bajaron. vale. Seguramente. Seguramente era en sintonía. Ay, Fray Heriberto, tragos. Fray Heriberto. Voy a abrir su micrófono, Fray Heriberto. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, frente a la pregunta de leer los signos de los tiempos, yo hago un símil entre lo que podría ser llevar a cabo un viaje por carretera y encontrarse las diferentes señales que le van indicando al conductor esa ruta que le indica el camino final hacia donde se dirige. Y en el caso pues de la lectura de la realidad, pues ya la persona que me precedió afirmaba cómo hay diversos elementos de la realidad, tanto política, social, económica, cultural, que encontramos y que pueden ser traídos a la pastoral de la iglesia y entonces, en consecuencia, ser leídos desde una lente que es justamente la doctrina social de la iglesia, que nos permite, pues, intervenir esa realidad o buscar, digamos, la orientación justa, la orientación precisa para enrutarnos hacia aquello que buscamos como objetivo desde esa misma pastoral social. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que han sido muy nutridas y enriquecedores los aportes que están haciendo con respecto a ese primer elemento doctrinal del análisis de realidad con enfoque pastoral. O sea, leer los signos de los tiempos y la metáfora que nos acaban de compartir frente a un camino con unas señales es perfecta. Y vamos a tener esa metáfora también presente para ver cómo nos acompaña a lo largo de esta conversación. Bien, el segundo aspecto que les presentaba al principio, entonces recordemos, primero leer los signos de los tiempos como discernimiento necesario para la evangelización. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una problemática hace 30 años que hablarla hoy. Pongo un ejemplo, en temas de movilidad humana o en temas migratorios, las normativas han cambiado, ¿cierto? Y no es lo mismo hablar de lo que significaba migrar hace 30 años que lo que significa migrar hoy. En términos de protección, en términos de normatividad, en términos, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? Han cambiado. Entonces, leer esas señales es muy importante. Funciona igual para cualquier hecho social o problemática que queramos analizar. Lo segundo, para elegir las nociones del buen espíritu que promueven la dignidad y la esperanza. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Las dos premisas de la guía. Entonces, para ello voy a pedirles el favor de que me ayuden a leer cuál es la primera en relación con lo que nos sugiere el texto de Mateo 16. No vamos a leer el texto, pero sí vamos a leer la comprensión en el sentido de lo metodológico y luego yo les voy a leer el texto rosa. Entonces, bueno, ¿quién me quiere ayudar? Si el sentido de la evangelización es transformar el corazón del ser humano y las estructuras, entonces el análisis de realidad desde un enfoque pastoral debe posibilitar a los cristianos algunas claves y herramientas para leer los signos de los tiempos. Mateo 16, 1, 4. Y para analizar de manera crítica los signos de muerte, injusticia y exclusión que atentan contra el sueño que Dios tiene para sus hijos y que obstaculizan la construcción de unas relaciones correctas y justas. ¿Tú quisieras explicarnos un poquito eso que acabas de leernos, por favor? Encantado, porque doctora Diana, buenas noches.
Buenas Te lo noches. doy las manos porque casualmente este énfasis es novedoso. Estamos acostumbrados a una iglesia con dos sectores, seamos realistas. Uno, muy indiferente a los signos de los tiempos, que en América Latina fue bastante estigmatizado, ¿eh? Y pues eso llevó a un cristianismo espiritualoide que realmente se desencarnó muchísimo de leer estos signos y siempre hacerlos culpa a la política, a la sociología, a la economía. Entonces creo que el sentido para poder transformar el ser humano en su estructura sí que parte del contexto donde tú ahora explicabas que vivimos realmente, la realidad. Ese análisis, ese estar cerca de la realidad es la que nos va a posibilitar, sobre todo la crítica. La actitud no crítica, sino crítica de lo que es la cultura de muerte, de injusticia y de exclusión social. Para un franciscano, por ejemplo, es muy importante esta parte, porque Francisco de Asís baja de Asís a estar con los excluidos, a estar con los marginados, a estar con los menores. Y creo que ojalá que este diplomado también despierte, porque tenemos también muchos grupos apostólicos de espaldas a esta realidad, que quien da punta de oración para cambiar el mundo. Entonces, indiferentes ante el hermano con su realidad. Creo que por ahí es mi forma de ver este concepto, doctora. Muchas gracias. Coincido en varios de los puntos que tocaste y para mí la referencia que hiciste de Francisco de Asís es la mejor que se puede hacer, es la mejor. O sea, él tuvo también que acondicionarse a sus tiempos. Eh, también tener una postura crítica frente a algunas injusticias que se vivían en la época y tomar distancia de algunas cosas con las que no estaba de acuerdo, incluso renunciar a sus propios privilegios. Bueno, pero ustedes conocen mejor la historia de San Francisco de Asís que yo y en el carisma pueden contemplar y vivir de una manera mucho más cercana esa opción preferencial por el hermano. Bien, ahora me toca el texto rosa a mí. ¿Un adecuado Sí, análisis de Anita, realidad? Sí, sí, claro, me permite claro, por dar, supuesto. mire, yo me mantengo como en choque con la situación que se vive, o sea, la situación real que se vive en las comunidades. Yo soy docente y me mantengo como en crisis por la situación que yo vivo en mi colegio, de situación de muerte, de injusticia, de exclusión, de familias disfuncionales. ¿Por qué hablo de situación de muerte? Porque los jóvenes que consumen no tienen, o sea, se les activa una ruta, pero esa ruta queda como en el camino. No hay una persona especializada en el colegio que atienda a esos jóvenes, sino nosotros mismos los profesores, de acuerdo al área que dictamos o que trabajamos, pues tratamos de orientarlos y de llevarlos, si es posible, a alguna persona que también nos ayude. La injusticia, uno ve, por ejemplo, la alimentación que llega para los jóvenes. No llega desde el principio del año, sino que llega más tarde. Y de alguna manera uno busca por otros lados cómo ayudar al niño o al joven que llega al colegio sin desayuno y que uno sabe que llega a la casa y no va a encontrar el almuerzo. Entonces, eh, yo digo, es muy bonita todo esto porque yo soy cristiana, yo soy católica, yo vivo mi vida de espiritualidad, trabajo con los jóvenes y, y no digo que no he encontrado ayuda, pero la ayuda que uno encuentra es muy poca, diría yo, por la misma situación eclesial en cuanto a que falta, o sea,
falta mucha gente que trabaje por este y que colabore, ¿ve? Que colabore en esta parte. Uno ve que, o sea, en la parte del gobierno quisiera hacer, entonces, para ir a una persona son como muchos protocolos que hay que cumplir para alcanzar y conseguir algo. Entonces, es una realidad que sí, están los migrantes, están en el colegio, inclusive trabajamos con gente que viene de Venezuela, por ejemplo, y el colegio particularmente, ahí hay 2 colegios de bachillerato, y en el mío yo siempre digo, nosotros recibimos, con el perdón de la palabra, los desechos que saca el otro colegio, ¿ve? ¿En qué Entonces los ciudad? niños, ¿En qué ciudad, no, hermano? yo vivo en Barranquilla, pero trabajo en Calamar, Bolívar. Y hay jóvenes, o sea, hay de todo en el colegio, pero yo digo, siempre nosotros tratamos de ayudarlos a que salgan adelante con mucho cariño, con mucho amor, porque hay un grupo de profesores que de verdad nos unimos para ayudar a los estudiantes a estar un poco mejor. Pero se ve uno como en el aire, o sea, es muy bonito todo. Yo trabajo con educación religiosa inclusive, o sea, mi área es educación religiosa, es ética y valores, pero sí, me mantengo dolida con la experiencia de vida, sobre todo las familias disfuncionales que hay. Uno hace algunos trabajos y se da cuenta de que la mayoría, por no decir, ¿ve? Eh, viven con sus abuelas o viven solos o viven con una tía porque su mamá, su papá se fueron a trabajar o porque se separaron, porque ya uno tiene otra. O sea, es toda esa situación. Entonces, como que es muy poquito lo que uno encuentra para, para ayudar a toda esta gente y que la raíz, o sea, de todas las situaciones, digo yo, es la familia. Entonces, si la familia no está bien conformada, si, ¿qué hace uno ahí? Uno trata de trabajar con las familias, pero llama a las familias y tampoco llegan. Llegan los padres o los acudientes de aquellos jóvenes que menos necesitan quizás. ¿Eh? Entonces, es una cuestión de nunca acabar. Entiendo muy bien, me solidarizo con la situación que acabas de expresar, sobre todo por las dinámicas crudas a las que nos enfrenta la realidad. Hay 2 cosas que nos sugiere la metodología de análisis con enfoque pastoral. La primera es siempre tener eh, una postura esperanzadora, identificando el potencial de todas las comunidades. El segundo es la potencialidad del trabajo en red. Cuando trabajamos solos o aislados ante algún hecho de vulneración o ante algún problema social, disminuimos la fuerza de la intervención. Por eso es muy importante, dentro del ejercicio de la aplicación de la metodología, buscar cuáles son los actores y aliados estratégicos para potenciar la intervención. Eh, También es muy importante no perder de vista que esas alternativas que se promueven desde los enfoques pastorales siempre tienen ese matiz esperanzador, siempre tienen ese matiz de potencialidad, porque favorece y promueve el bien común, porque cree en el desarrollo humano integral y solidario y porque se compromete desde el individuo como una opción política personal. O sea, los que trabajamos en lo social es porque realmente hemos hecho unas apuestas personales muy definidas, muy comprometidas, muy radicales en ocasiones, para poder responder ante, por ejemplo, esas realidades en donde a veces el Estado no llega. ¿No? En donde a veces esas familias no se comprometen, en donde a veces esos papás no llegan. Si todas esas realidades, los que trabajamos en lo social, las acogemos, las miramos, las decantamos, nos robustecemos para poder hacerles frente. En términos bélicos, diría para poderle dar la batalla, pero debemos cuidarnos del lenguaje bélico. Hay una manita levantada, Miguel.
No. Ah, sí, Fray Heriberto. Perfecto. Entonces, Fray José Heriberto, por favor. Bueno, volviendo al símil del camino, la meta siempre será la misma, pero como ocurre en los caminos, siempre habrá diversos signos, diversas señales. Y a veces encontramos, por ejemplo, que hay caminos muy deteriorados. Sin embargo, se le siguen aplicando, digamos, las mismas herramientas y los mismos materiales para reparar esa brecha. Y yo creo que algo similar ocurre en el tema de la evangelización. Tenemos que transformar esa realidad, no con las mismas herramientas, sino que si nosotros vemos que ya ese camino ha sido muy transitado y que se ha reparado varias veces con la misma herramienta y se le ha aplicado el mismo material y nos damos Sí, cuenta profe. que no da Sí, resultado, profe. yo creo que es Escuchando el atentos. momento de hacer una innovación. Estoy de acuerdo, ¿cierto? Y al ritmo de los tiempos también implica ser... Yo escuchaba lo siguiente de una religiosa que a propósito hoy eh, viví su partida. Ella nos decía, tenemos que hacernos fuertes para estar más inteligentes que el flagelo, hablando en términos de explotación y trata. Y también me decía algo que me dejó profundamente impactada y que ha servido para mi desarrollo profesional en varias áreas, es que nunca podemos quedarnos atrás cuando el mal está avanzando tan rápido. Y la invitación constante era actualizarnos, a estar leyendo, a estar interactuando, a conocer más gente, a ampliar nuestras redes sociales. No me refiero al Facebook y eso, sino a nuestras redes de apoyo y al autocuidado, que es otro énfasis que es muy importante identificar, sobre todo desde la metodología. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces es muy importante también cuando hacemos acompañamientos y cuando específicamente nos dirigimos hacia la intervención, hacer una revisión interior de cómo estamos, cómo podemos fortalecernos y reivindicar esos potenciales que tenemos, fortalecerlos más y trabajar progresivamente en las debilidades. Siempre fortaleciendo lo que está bien, lo que está potencialmente más desarrollado, lo que está en potencia de ser mejor. A eso meterle mucho la ficha y a las debilidades irlas trabajando un poco más lento. A veces hacemos al revés, ¿no? Miramos primero las debilidades, nos enfocamos en ellas y luego ahí sí fortalecemos los potenciales de desarrollo óptimo. Entonces, la recomendación es invertir la lógica. Hay muchas otras cosas que me gustaría decirles en este momento con respecto a las nociones de un buen espíritu, pero por temas de tiempo vamos a pasar al siguiente tema y después si quieren nos devolvemos un poquito, si les parece. Bueno, el otro tema son las características del análisis de realidad con enfoque pastoral. Estas características, bueno, vamos a leerlas rápidamente. La primera es la concepción de la persona humana y una obligatoria dimensión de encuentro con el otro. Y hay unos subrayados que eventualmente pueden ser controversiales, porque el subrayado en este documento asesorado por los obispos en Colombia dice sin binarismos, sin reduccionismos o categorías excluyentes. Como dirían por ahí las abuelitas, ahí les dejo bailando el trompo en la uña. Segundo, la concepción de las relaciones humanas y el fortalecimiento de las pequeñas comunidades cristianas. Tercero, horizonte teológico. Y cuarto, es realizado por los propios agentes de pastoral, no por agentes expertos, no por académicos, no por técnicos en determinada área, no, por los agentes de pastoral, con un componente específico de discernimiento. Entendiendo que el discernimiento, como ya nos lo había propuesto el documento, un documento del Sínodo de las Jóvenes, ese documento creo que fue el preparatorio y no el final. En el preparatorio, el énfasis con respecto al discernimiento nos ponía en clave de 3: reconocer, interpretar y elegir. Es decir, no hablamos
del discernimiento como algo abstracto, sino como un paso a paso muy claro. Y estoy segura que entre ustedes está la respuesta cuando hablamos de la concepción de las relaciones humanas y el fortalecimiento de las pequeñas comunidades cristianas, y mucho más cuando hablamos de horizonte teológico. Entonces, cuéntenme ustedes cómo ven estas características del análisis de realidad con enfoque pastoral, cómo diferencian esta lógica de otras lógicas de análisis de realidad. Ya nos habían hecho un avance, ¿no? Los comentarios anteriores, ¿no? Cuando miramos la doctrina social de la iglesia. Ahora ustedes, ¿qué más? Ahí hay una vocecita, por ahí la escuchan. Diana, Sí. quería decirle lo siguiente desde el principio. A ver, nosotros los religiosos y las personas adultas y comprometidas con la iglesia, a veces vamos muy rápido hacia lo objetivo, lo doctrinal, el evangelio, y estoy de acuerdo con ello. Pero la profesora Virginia, creo que se llama, que habló, da el ejemplo de las pequeñas comunidades de base, por decir. O sea, nosotros, grupo de profesores, nosotros, grupo de religiosos, ¿cómo entramos a la vida de esos jóvenes para dar respuesta sin esperar al psicólogo? Porque muchas veces en las escuelas oficiales no llega, tiene nombre, pero no tiene persona. Entonces la pregunta mía es, ¿vamos hacia el objetivo o vamos hacia lo subjetivo? Yo iría hacia lo subjetivo, entrando por esa necesidad, viendo cómo lograrla, y como soy una persona comprometida cristianamente, claro, ilumino mi ser, mi propio ser, mi capacidad de encuentro con los jóvenes, con la comunidad que dirijo, con la palabra de Dios, de la iglesia, la doctrina, todo lo que queramos. Pero el joven, la familia, etcétera, está esperando que yo sea hermano, que yo sea la esperanza, que yo, es verdad, todo eso. Muy interesante las redes y estoy de acuerdo con ellas, pero son redes que dan respuestas situacionales. Bueno, puede ser que esté errada, puede ser que no, me gustaría escucharla. Claro. Bueno, es muy importante decir que en lo social, cuando hablamos de problemas sociales, los expertos son quienes viven la realidad y el fenómeno o el problema social. Y esa es una premisa técnica del trabajo social, ¿no? El individuo es agente de su propio cambio, es una frase que usamos mucho. O decimos, el lenguaje construye realidades, es decir, la logoterapia funciona cuando una persona es capaz de adoptar como parte de su discurso la posibilidad de transformación. Pero no hay nadie más experto en una realidad y un sufrimiento que la persona que lo vive. Todos los demás somos agentes externos. Por muy expertos, por muy estudiados que seamos, por muy buena voluntad que tengamos. Entonces es muy importante tener en cuenta una discusión que en ciencias sociales creo que está un poquito superada. Cuando habla usted de la objetividad y de la subjetividad, en ciencias sociales usamos la técnica de lo intersubjetivo, porque sí, a veces hay posibilidad y hay potencial de solución en las personas que intervenimos. Hay cambio y transformación cuando las personas tienen un tiempo para analizar la problemática, que eso es a veces lo que falta. Entonces, el agente de pastoral social no es el que va a llegar a traer las soluciones mágicas de transformación, no, es el que va a habilitar el espacio para que una persona que está sufriendo eventualmente tenga el espacio para hacer discernimiento y que pueda encontrar dentro de todo el panorama que se le está presentando algunas apuestas de solución. Y en caso de que no, pues con la ayuda nuestra pueda encontrar algunos elementos mientras va encontrando la acción profesional que le pueda ayudar a salir de la situación o que le pueda ayudar a mejorar o le pueda aliviar el sufrimiento. Por eso, una de las características del análisis de realidad con enfoque pastoral es que no se hace como otras prácticas diagnósticas, ¿sí? No se hace con un enfoque de rápidamente formular un objetivo, rápido indicadores, rápido metodologías de intervención, rápido proyección a tiempo, cronograma, financiación y término, ¿no? Sino que es una tarea que permite
permanentemente un encuentro con Dios y con los hermanos ante las realidades que son inacabadas. Y que exige de nuestra parte, como lo dice la diapositiva, una praxis comprometida como discípulos y misioneros, porque en la iglesia todos somos discípulos y misioneros, aunque a veces se nos olvida, aunque no seamos practicantes, etc. Bueno, yo me permito tener estas licencias religiosas porque entiendo que el diplomado está diseñado para personas creyentes, pero eventualmente, si no lo fuéramos, pues la característica del análisis de realidad con enfoque pastoral centra al individuo desde su realidad, permitiendo identificar sus potenciales con miras a un desarrollo humano y a la salvaguarda de su dignidad humana. Entonces, estamos hablando términos muy paralelos en torno al bien común. Entonces, creo que ahí nos encontramos. Claro, si ustedes tienen alguna moción de réplica, yo estaría encantada de poderles escuchar. Dianita, Dianita, estamos a la mitad del tiempo. Perfecto, muchas gracias. Ya vamos a empezar entonces la actividad de la mitad. Voy a darle la palabra a Fray José Heriberto. Y si hay alguien más con la manito levantada que no estoy viendo, por favor, puede intervenir. Bueno, yo creo que esta claridad que tú haces es bastante importante. Es algo que no hace nada, no hace mal a nadie, puesto que es algo integral y en él nos encontramos todos. Tomo como ejemplo las encíclicas que el Papa Francisco emitió últimamente, el caso de la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Es un mensaje Laudato Deum también, ¿no? Sí, y es un mensaje que es universal. Sí, esta ya es una exhortación apostólica. Ah, sí, tienes razón. Sí, entonces, pero también va en esa misma línea, ¿no? Es un mensaje que es universal, que nos implica a todos y que no excluye a nadie, sino que por el contrario, nos beneficiamos tanto los que somos creyentes, los que somos católicos, como aquellos que no lo son. Entonces, en tal sentido, yo creo que es válido lo que tú dices en este momento. Sí, esto es lo maravilloso de la metodología, por eso a mí me gusta tanto, porque podemos llevarla casi que a cualquier territorio, a cualquier creencia, y ya se van a dar cuenta por qué. Y ya les voy a contar para generar esa expectativa cuando veamos algunos de los ejemplos de la aplicación de la metodología. Estos son como los elementos fundamentales, pero no es el paso a paso toda. Ya vamos acercándonos cada vez más. Entonces ahora vamos a acercarnos al cómo. ¿Cómo hacer un análisis de realidad con enfoque pastoral desde esta estrategia de intervención que propone el Secretariado Nacional de Pastoral Social? Eso es lo que significa el SNPS que está aquí, pues para las personas que no están familiarizadas con la sigla. Bueno, básicamente 4 cosas, se las voy a leer muy rápido y pasamos a la actividad de la mitad de la jornada. Entonces, primero, reconocimiento de los niveles de transformación. ¿A qué nos referimos? Personal, relacional, organizacional, estructura. Ya lo vamos a ver en una grafiquita que nos lo pone en dimensión, en perspectiva. Segundo, elaboración de algunos componentes para lograr dichos cambios. Ojo, investigación, intervención psicosocial, atención humanitaria, atención jurídica, comunicación e incidencia política. ¿Por qué esta metodología la acompaña el Secretariado Nacional de Pastoral Social? Pues porque hay muchas cosas que nosotros no tendríamos por qué saber hacer. Entonces nos podemos apoyar de los agentes de pastoral capacitados para ello, para poder complementar en nuestras intervenciones con estas lógicas que estoy presentando. Es decir, entre los agentes de pastoral hay algunos que tienen el énfasis en investigación, como es mi caso en este momento, en este rol que estoy ejecutando para el secretariado, otros en intervención psicosocial, como es mi rol como profesional técnica de la intervención familiar humana, la atención humanitaria, como puede ser el rol de ustedes en territorio como representantes de alguna institución o en un colegio, etcétera. Atención jurídica, cuando se vuelven, por ejemplo, intermediarios con la oficina jurídica, comunicación e incidencia política. Por ejemplo, en los equipos de comunicación, nosotros tenemos un agente formado para acompañar procesos de comunicación en los territorios. Y a veces, aunque no alcanza el tiempo para acompañar todo el territorio nacional como quisiéramos, porque a veces los recursos son insuficientes, porque el tiempo no da para atender todas las necesidades, buscamos lógicas de solución que medianamente mitigue o de soluciones inmediatas a cierta problemática
aun cuando no se pueda hacer un proceso de largo aliento. Esa es una dificultad que tenemos, debo contárselas, pero es algo en lo que seguimos trabajando. Y en el tema de incidencia política es identificar en primera instancia esos actores que pueden volverse relevantes en clave de red. Entonces, a veces no es solamente tener una red robusta, sino de pronto eventualmente acercarse a alguien y preguntar si conoce a alguien que nos pueda ayudar en tal tema. A veces cuando hablamos de incidencia política, inmediatamente pensamos en las alcaldías o en el aparato administrativo del Estado, pero no es allí. Cuando hablamos de incidencia política es también llevar una postura para contar y reflexionar sobre los hechos, para hacer procesos de memoria, para hacer también, ¿sabes?, apuestas personales de transformación y desarrollo. El tercero es momentos o etapas que van desde la respuesta solidaria en crisis, la reconstrucción del tejido social, la proyección y la estabilización hasta el cumplimiento del futuro deseado. Es decir, creemos con esperanza que hay un futuro que podemos anhelar y que está ahí, palpable, alcanzable, que no es una realidad ahí soñada, sino que realmente puede llevarse a la praxis. Por ejemplo, cuando hablamos en temas de paz. Y por último, construcción de procesos dinámicos e integrales que permiten constantemente su evaluación de acuerdo con los logros alcanzados en los niveles de transformación. Tanto la tercera como la cuarta voy a desglosarla con mucho más detalle más adelante porque es compleja en sus dimensiones y no es tan sencilla de explicar. Entonces vamos a ver. Cuando hablamos de los niveles de la estrategia de intervención, hablamos del personal, del relacional comunitario, del nivel relacional organizacional y del estructural. Estos niveles de la estrategia de intervención no significa que se tengan que cumplir todos. Es decir, cuando acompañamos un hecho social no significa que todos se tocan, pero eventualmente una acción pequeña tiene un impacto real en toda la lógica, es una lógica sistémica. Entonces sabemos que el microsistema se impacta el macrosistema, el mesosistema y el exosistema, porque es una lógica que continuamente se retroalimenta. Hay feedback en todos los sistemas, ¿no? Esto, digamos, para ponerlo en términos sencillos, viene de un modelo de intervención que nace en la biología, que se va incorporando a todas las ciencias y, por supuesto, se permea en los ejercicios de la iglesia, logra penetrarnos y acompañarnos en ese proceso de ver que todas las pequeñas acciones tienen una repercusión en lo social, que todo tiene impacto y que ese impacto puede ser medido, acompañado, que puede dar cuenta de la transformación, etc. Este de medición de impacto, que a veces tomamos a la ligera, pero que hay todas unas metodologías robustas de análisis de impacto. Por eso yo me cuido mucho de utilizar la palabra impacto, pero es que en este momento lo que queremos ver es la acción benéfica de alguno de los componentes. Es decir, cuando se hace algo a nivel personal, siempre va a impactar en una comunidad, en una organización, en una estructura. Por ejemplo, las maestras que están en un colegio, cuando atienden específicamente la realidad de un niño y le hacen sentir amado, acogido, respaldado, pues cuando llegue a su casa su interacción va a cambiar y eso va a afectar a la dinámica familiar. Y si esa familia siente que en el colegio hay un apoyo, va a vincularse relacionalmente con el colegio, generando una red de tipo comunitario, por ejemplo, y eventualmente organizacional ante, por ejemplo, me ha pasado mucho que estudiantes que egresaron, por ejemplo, en la universidad, se vuelven potenciales apoyo para estudiantes que están cursando. Entonces, las lógicas de apoyo siempre tienen impactos a largo plazo que a veces no son predecibles y eso obviamente impacta en la estructura. Y ustedes seguramente lo ven más en su experiencia que lo que yo pueda compartirles como ejemplo esta noche. Así que vamos a nuestro ejercicio. Bueno, si me lo permiten, les voy a poner un enlace pequeñito en el chat. ¿Listo? Entonces, yo necesito que ustedes, por favor, desde sus dispositivos, entren a ese enlace. Es un Jamboard, es un tablero digital donde vamos a organizar una información que yo les voy a dar. Entonces, les voy a presentar la información en el tablero. Por favor, déjenme saber cuando ya hayan ingresado al tablero digital. ¿Listo? Mientras yo les voy dando las indicaciones, ustedes, por favor, rápidamente ingresen al enlace para que podamos hacer el ejercicio colaborativo. Por favor, les pido que no me vayan a dejar solita en ese ejercicio. Bueno, entonces yo les presento unos elementos de una secuencia. Yo les voy a pedir el favor que a partir de lo que hemos hablado, ustedes la organicen.
Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos futuro deseado, proyección y estabilización, recuperación del tejido social y respuesta solidaria en crisis. Entonces, diciendo esto, esto casi hago trampa, ya, listo, qué susto. Vamos a ir al Jamboard y vamos a ordenar la secuencia. ¿Cómo van a hacer? Ustedes van a tomar una nota adhesiva. Una vez que ingresen se van a encontrar con esta plataforma que les estoy presentando en mi compartir de pantalla. Ya varias personas han ingresado, qué maravilla, tenemos 6 personas. Miguel, ¿cuántas personas tenemos esta noche en el grupo? Están 24 personas. Ay, no, o sea que tenemos muy poquitas conectadas. Bueno, les animo a que por favor puedan utilizar el enlace y conectarse para que podamos hacer el ejercicio. Entonces tenemos en este momento 5 personas conectadas. Por favor, les invito a que se conecten más para que el ejercicio tenga un real impacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes van a ir a la parte izquierda del tablero y van a encontrar una plumita, un bolígrafo, un borrador, una flechita, una nota adhesiva, una imagen, bueno, un cursor, un cuadrito de letras. Les voy a pedir que elijan la nota adhesiva. En la nota adhesiva ustedes van a poder elegir el color que ustedes deseen. Hay amarillas, verdes, azules, rosas y pueden elegir una. Entonces vamos a suponer que eligen la verde y en la verde ustedes escriben el orden que ustedes consideren de la secuencia. Para este efecto voy a volverles a presentar las opciones para construir esa secuencia. Entonces tenemos futuro deseado, proyección y estabilización, recuperación del tejido social y respuesta solidaria en crisis. La idea es que ustedes escriban el orden en que ustedes consideren que debe ir esta secuencia. ¿Cuál debe ir primero? ¿Cuál debe ir segundo? ¿Cuál debe ir tercero? Estos son los elementos. Entonces voy a volver al Jamboard, al tablero, a ver cómo vamos. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber para poder intervenir y ayudarles. Bueno. A ver, ¿qué hice? Ya. Bueno, ¿cómo vamos? Yo voy a colocar en el chat porque no sé cómo. Perfecto, sí, no estoy hay problema. en el celular. Sí, escribe en el chat. No sé usar el tablero. Una pena te... Dime, Mónica. ¿Mónica, estás hablando? ¿O quién está hablando? Mónica, ponlo en el chat. Sí, es Mónica que tampoco puede terrible y yo utilizar no el sé, tablero. nunca, a mí los años no me dan, no estoy viendo el ejercicio, pero no sé hacerlo. No se preocupe. ¿Ya entró al tablero? Yo Con el enlace que Yo les copié en utilizaría el chat. también primero respuesta solidaria en crisis. Ay, bueno, pero Y no nos final, vayas a decir futuro las respuestas. deseado, Espérate. ¿no? Espera, todavía no nos den las respuestas porque estamos haciendo el ejercicio todos, buscando qué vamos a colocar de primero, qué vamos a colocar de segundo y qué vamos a colocar de tercero y luego de cuarto. Entonces, todavía, por favor, no nos den las respuestas. Cada uno de ustedes en su nota adhesiva debe escribir por dentro de la nota adhesiva, ya les voy a poner un ejemplo, cómo ordenarían la secuencia. Entonces, yo, por ejemplo, colocaría crisis, ¿cierto? Pero entonces espérenme porque dentro de esa misma nota debo colocar todas las opciones. Entonces, primero, entonces yo, ¿cómo fue que dijo la profesora que eran las opciones? A ver si se acuerda. Sí, cierto que sí se acuerda. Por favor, quisiera ver de nuevo las opciones. Ajá, por favor. Claro que sí. Dame un segundo que estoy intentando volver a mi tablero. Listo. Entonces estoy aquí. Mira, son estas. Voy a ponerte las grandecitas y me dices si las puedes ver. Sí, gracias. Entonces, listo, con mucho gusto. Entonces tenemos futuro deseado, proyección y estabilización, recuperación del tejido social
de respuesta solidaria en crisis. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos con la secuencia? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo la ven? Difícil. ¿Difícil? Bueno, chévere, chévere porque entonces significa que vamos a aprender muchas cosas esta noche. ¿O fácil? Díganme la verdad. Más o menos. Más o menos, pues. No he podido porque estoy trabajando con celular y no me permite mucho movimiento, ¿no? Y Claro, no, entiendo. no aprecio Ah, bien yo no aprecio también estoy con el celular y ese es el Ah, problema. bueno, entonces yo les propongo algo para las Pero bueno, personas yo que lo voy están a hacer. conectadas desde el celular. Si ustedes están conectados desde el celular, utilicen el chat de la sesión Sí, mejor. y escriban punto 1, tal cosa, punto 2, tal cosa, punto 3, tal cosa, punto 4, tal cosa, y así organizan la secuencia para que no se queden sin hacer el ejercicio. ¿Listo? Porque la idea es que lo hagamos todos, ¿no? Voy a volver a ver el tablero digital, a ver cómo vamos. A ver, compañeros, ¿cómo vamos con esa secuencia? A ver, este no es. ¡Ay! Que les muestro el resultado y esa no era la idea. Ah, bueno, acá algunas personas están colocando. 1, respuesta solidaria en crisis. Ok, varias personas han colocado como primero respuesta solidaria en crisis. Muy bien, yo elimino la mía para no darles pistas. Luego alguien colocó proyección y estabilización, pero no me puso el número de la secuencia. No sé si va de primeras, si de segundas, de terceras o de cuartas, entonces sería importante que pusieran el orden. Ah, bueno, ya acá hay una persona muy juiciosa que nos ha escrito el orden que propone para la secuencia. Entonces nos pone primero respuesta solidaria en crisis, segundo recuperación del tejido social, tercero proyección y estabilización y cuarto falto. Entonces ahí están, voy a volver a mostrar las opciones. Muy bien. Entonces recuerden, futuro deseado, proyección y estabilización, recuperación del tejido social, respuesta solidaria en crisis. Listo. ¿Cómo vamos? Déjenme saber cuándo hayan terminado para que el tiempo sea óptimo. Perdón. Bueno, acá en el chat también tenemos, unos mensajes, yo les voy a compartir. Bueno, Mónica me dice, no sé usar el tablero, ¿qué hago? Entonces yo creo que ya lo resolvimos, pero Mónica, no te preocupes, si tienes alguna pregunta, me la haces, abres abiertamente el micrófono, me cuentes y lo resolvemos. Entonces, Fray José, no tengo instalado el aplicativo, no hay problema, No, lo podemos diligenciar en el chat. muy atenta. Yo escribí en el chat, escribí mi secuencia, Ay, mi sí, Mónica, propuesta ya de la encontré. secuencia, porque no lo sé hacer. Sí. Muy bien, Mónica. Sí, entonces la secuencia que Mónica nos propone es respuesta solidaria en crisis, proyección y estabilización, recuperación del tejido social y futuro deseado. Muy bien. Bueno, esperen un segundito. También está Abelardo escribiendo su secuencia. Entonces, la secuencia es futuro deseado en primer lugar, respuesta solidaria en segundo lugar, proyección, estabilización en tercer lugar y cuarto, recuperación del tejido social. Listo. También Angélica Pinto está avanzando. Listo, muy bien. Vamos viendo cómo todos vamos pensando cómo sería esa secuencia. Bueno, Miguel, cuéntame tú qué piensas. Tú tienes más experticia en estos temas, así que cuéntame, ¿cómo ves la secuencia? Ahí van, creo que van bien. Ahí van bien. ¿Sí? ¿Tú crees que van bien? Van por buen camino. Muy bien. Bueno, Muy bien. No sé si se fue mi respuesta. Ay, ¿Será? déjame mirar. ¿La pusiste En el chat? Sí. Listo. Sor Maritza, ¿sí? No, Miriam. Oh, Miriam. Ah, Miriam, espérame. Déjame A ver, una de Miriam. Ay, no sé Miriam, qué pasó. Bueno, entonces, ¿será? Primero, la puedo... Sí, ya se fue, ¿no?
No, No, escríbela en el chat porque todavía no mira, está. no hay Uy, nada. qué bien. Mira, Miguel, cómo vamos en el tablero digital compartido. Muy bien. Excelente, excelente. Qué buen nivel de participación. Muy bien. Mira, no te preocupes. Vuelven a escribir en el chat, seguro se borró, no pasa Es que nada. estoy en el Escríbelo. celular ya. Estoy como. Sí, a veces nos juega malas pasadas el chat cuando estamos Ay, conectados sí. en Zoom, pero no te preocupes, vuelven a escribir. Respuesta solidaria en crisis. ¿Es así, cierto? Sí, espera, yo Ajá, vuelvo y te listo. muestro las opciones para que tú puedas identificar cuál sería la secuencia. Escríbela en el chat, escríbela en Ya el la chat. estoy escribiendo. Listo, entonces yo te las digo por si no las alcanzas a ver mientras escribes, que eso también puede pasar. Sí. Tenemos futuro deseado, proyección y estabilización, recuperación del tejido social y respuesta solidaria en crisis. Nos vamos a dar solamente 2 minutos más para terminar el ejercicio y vamos a continuar. ¿Listo? Para conocer cómo es la secuencia. Bueno, muy bien. Estoy acostumbrada a decir chicos, y ya les iba a decir chicos, y acá hay tantos sacerdotes, qué pena con ustedes, perdónenme. Entonces, bueno, ¿cómo vamos? Recuperación del tejido. El mío está en el chat. Perfecto. Fray Leudo. Sí. Listo, Fray. Entonces tenemos. Carlos. Carlos Carlos Medina. también. Listo. Entonces voy a leer primero la de Fray Leudo y luego la de Carlos. Entonces, primero, recuperación del tejido social. Segundo, respuesta solidaria. Tercero, proyección y estabilización. Y tercero, el futuro deseado. Carlos nos comparte, primero, proyección y estabilización. Segundo, recuperación del tejido social. Tercero, futuro deseado. Y cuarto, respuesta solidaria en crisis. Miriam, ya llegó la respuesta. Ay, Dios, casi que no. Muy bien, futuro deseado primero, respuesta solidaria en crisis, proyección y estabilización y recuperación del tejido social. Excelente participación. Fray José Heriberto, primero, respuesta solidaria en crisis. Segundo, recuperación del tejido social. Tercero, proyección y estabilización. Cuarto, futuro deseado. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy leyendo muchas veces. Y ahorita van a identificar por qué la rumia de estas palabras, por qué la rumia en esta secuencia. Entonces, muy bien, excelente, excelente trabajo. Vamos a revisar cómo vamos en el tablero digital. Entonces, déjenme. ¡Ay! Que se me va la respuesta. Listo. Ya la vieron. Espero que sí. Espero que hayan podido ver algo. Bueno, listo. Entonces, acá está la secuencia mediante las notas adhesivas. Maravilloso. Bueno, quiero felicitarlos. Si ustedes estuvieran de manera presencial, les diría, bueno, nos vamos a dar un aplauso por pensar en eso. Porque al reforzarlo tantas veces, al hacer un ejercicio colaborativo, de alguna u otra manera, algunas de estas palabras se nos van quedando y resultando en nosotros. Y les daré un aplauso porque han hecho un ejercicio que nos permite generar resonancia. Entonces, gracias. Ahora, si les parece bien, ya terminando los 2 minuticos que nos dimos para terminar el ejercicio, vamos a ver la respuesta. ¿Quieren o no? ¿Qué dicen? Sí, porfa. Claro que queremos. Bueno, entonces con toda vamos a ver la respuesta de qué es lo que nos sugiere la metodología, cuál es el orden en la intervención, cuál es el camino por recorrer cuando hacemos análisis de realidad con enfoque pastoral. ¿Qué les parece? ¿Cómo les fue? Más. Respuesta solidaria en crisis, recuperación del tejido social, proyección y estabilización y futuro deseado. Muy bien. ¿Cómo les fue en sus respuestas? ¿Estaban encaminados o faltaba reformular alguna cosita? Bueno, ¿cómo van? Bueno, pues. Cuenten. Me fue regular porque yo puse recuperación tejido, lo puse de tercero y puse segundo proyección y estabilización. No pasa nada. ¿Ven cómo ya vamos apropiándonos de los términos? Claro. Respuesta solidaria en crisis, recuperación del tejido social, proyección, estabilización y futuro deseado. Casi que cuando usamos la metodología de análisis de realidad con enfoque pastoral, estos serían como los pasitos que nos tenemos que memorizar, por lo menos tener por ahí resonando dentro de nosotros para poderla aplicar. Ahora, ¿quieren ver cómo funciona en la aplicación? ¿Les gustaría?
¿O no? Sí, claro. O ya es demasiado Claro, contenido esta noche. muy bueno saberlo. No, muy interesante. Bueno, entonces con toda vamos a mirar, así como decimos nosotros por estos lados, vamos a ver cómo es una respuesta solidaria en crisis. Esta es la parte técnica de la metodología. Entonces les pido por favor que tengan mucha chispa y actitud porque es un poquito, a ver, yo creo que ustedes van a verlo con un enfoque crítico y ya me van a decir cosas, estoy segura. Cuando nosotros hacemos respuesta solidaria en crisis, la metodología nos propone un árbol de problemas como el que les presento. Para cada uno de los puntos que acabamos de ver, es decir, para cada uno de estos puntos vamos a ver un árbol jerarquizado frente a los componentes. Entonces vamos a ver el primero, que es respuesta solidaria en crisis. Entonces, cuando ponemos la crisis en el análisis, nosotros lo primero en lo que debemos enfocarnos es en las causas que originaron las crisis, ¿cierto? O sea, lo miraríamos de arriba hacia abajo. Luego, el tipo de relaciones que debemos tejer en el ámbito comunitario para enfrentar la crisis y cómo se han visto afectadas las relaciones familiares y comunitarias por las crisis. Básicamente, para poner en términos así súper sencillos, la metodología nos pone en una lógica de causa-efecto. ¿Sí? Ustedes seguramente en la aplicación de otras metodologías lo han visto. Identificamos causas y luego los efectos. La metodología realmente el fondo de la respuesta solidaria en crisis nos pone en esa perspectiva, causas y efectos. Pero acuérdense del apellido, enfoque pastoral. Entonces, cuando hacemos el enfoque pastoral, nosotros tenemos una perspectiva esperanzadora a partir de la identificación de los recursos, fortalezas y potencialidades con los que cuentan las comunidades para enfrentar las crisis. Es decir, a diferencia de otros métodos de analizar la realidad, no nos centramos en diagnósticos de déficit, sino en el diagnóstico de recursos, fortalezas y potencialidades. De esperanza. Entonces, eso, o sea, para mí eso es, miren, yo tengo que confesar que cuando estaba leyendo el documento, yo hacía, wow, porque me parece extraordinario que tenga esa perspectiva tan esperanzadora. Y es que en términos de iglesia, y ustedes ya se van a encontrar más adelante en la metodología, en términos de iglesia, celebramos la vida. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Se acuerdan? El segundo pasito, el segundo pasito de la metodología, del camino por recorrer. ¿Listo? Recuperación del tejido. Hermana Juliana, ¿tiene alguna pregunta? Claro, cuéntame. Hermana Juliana. Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta en relación a los recursos, fortalezas y potencialidades, que es desde el ámbito pastoral. Yo estoy dentro de un sínodo de mi diócesis y obviamente como los demás métodos, lo que estamos haciendo es mirar las causas de la crisis, pero desde la parte negativa, ¿no? Porque nuestra iglesia tiene esas dificultades en esta parte. Entonces yo no sé si ya tenemos adelantado un trabajo de escucha que va como a las enfermedades, ¿cómo podemos pasar a recursos, fortalezas y potencialidades? Esa es mi inquietud. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, pero si quiere, por favor, no apague el micrófono para poderle hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el hecho social o el problema que están analizando? Estamos analizando toda la cuestión de la iglesia particular, es decir, desde los diferentes enfoques jóvenes, LGTBI, familias, parroquias. O sea, se está haciendo un trabajo macro por la escucha, ¿no? Que es el primer tiempo del sínodo para pasar a discernimiento y de ahí ya tiempo de decisiones y acciones. Entonces, es un trabajo bastante macro para ver cuál es nuestra radiografía, pero estamos viendo los síntomas para mirar y determinar cuál es el problema central que tiene nuestra diócesis. Entonces, en ese orden de ideas, no sé cómo pasarlo a un proyecto pastoral como el enfoque que usted está dando, que está dirigido a recursos, fortalezas y potencialidades. Permítame decirle que usted ya lo está haciendo. Por ejemplo, cuando habla de escucha y discernimiento, son potencialidades y fortalezas. Cuando habla de evaluar en clave de síntomas, significa que usted sabe que el hecho social no se queda ahí y que hay unas causas subyacentes estructurales que se pueden intervenir. O sea que ya está haciendo un análisis inicial con base en recursos, fortalezas y potencialidades, aunque inicialmente no se ha identificado así.
Ese es algo en lo que podemos caer cuando hacemos diagnósticos, ¿no? Es que como al principio identificamos cuál es el problema y si se dan cuenta es crisis céntrico, o sea, identificamos la crisis, qué es lo que detona la crisis, cuál es el problema, pues se puede caer eventualmente en identificar los aspectos negativos, pero no, nosotros, si se dan cuenta, no nos quedamos ahí. No sé si respondí tu pregunta o si estás buscando alguna otra clave. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, incluso identificar una crisis es un poquito complejo porque hay muchos síntomas, ¿no? Hay bastantes Ajá. síntomas, toda una rama de problemas, un árbol de problemas, perdón. Entonces, yo quisiera preguntarle, o sea, ¿de qué forma podemos tomar todos esos síntomas para encontrar realmente una raíz que usted habla, ¿cierto? De las causas que originan la crisis. Entonces, sí es como un ejercicio bastante complejo, pero que a mí me agrada mucho escucharle porque sí voy viendo luces, pero está muy interesante y le agradezco todos los aportes que pueda dar porque va para mi diócesis y este proceso sinodal, que este tema en especial es muy, muy fundamental. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que un poquito más adelante del proceso, del camino que debemos recorrer, usted va a encontrar seguramente otras respuestas o quizá más inquietudes, porque es que, a ver, la metodología no es, a pesar de que estamos en clave de historia de la salvación, la metodología no es mágica. Implica hacer adecuaciones específicas a las realidades de nuestros territorios, a nuestros contextos. Esas adaptaciones ya habíamos hablado, que hacían parte del discernimiento que tenemos que hacer cuando hablamos de ir al ritmo de los tiempos y un buen espíritu. Pero ahorita, específicamente con esto que acabas de mencionar, creo que vamos a encontrar algunas llaves, no respuestas, algunas llaves más adelantico. Entonces, me voy a permitir adelantarme, pero si no está la respuesta, no importa. Volvemos a hablar del tema hasta que podamos enfocar alguna oportunidad y entre todos la podamos construir. O si alguien del equipo que está participando esta noche encuentra que hay alguna respuesta que pueda darnos, por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano y co-construir una respuesta. De eso se trata el aprendizaje. Sí, Miguel, cuéntame. Yanita, 8 minutos para cerrar nuestra sesión. Entonces, ok, no pasa nada. Entonces, 8 minutos, entonces creo que es importante que recojas un poco para ir cerrando. Bueno. Voy a cerrar los aspectos claves del camino, del paso a paso, para no quedarnos con la información a medias. Y quisiera pedirles el favor de poder compartir este material con ustedes para que si algo no quedó claro esta noche podamos volver sobre el documento original y encontrar respuestas también allí. Bueno, hablamos que el segundo paso es el análisis de realidad y recuperación del tejido social. Aquí la clave es en dimensiones, en perspectiva, de lo personal, relacional, organizacional y estructural, formulando unas preguntas claves, sencillas, pero preguntas claves o llaves orientadoras. ¿De qué manera la crisis afectó las relaciones en estos niveles, en lo personal, en lo relacional, en lo organizacional o en lo estructural? ¿Cuáles son las principales problemáticas que afectan a esta comunidad? ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la comunidad? ¿Cuáles son las primeras fuentes de desconfianza en nuestra comunidad? Yo les hago énfasis ahí porque esos énfasis son las claves y el motor para desarrollar cuellos de botella, para desanudar a veces esas problemáticas que tienen un énfasis en algo que generalmente está relacionado con la confianza. ¿Qué imaginarios, actitudes y prácticas legitiman las relaciones de violencia, discriminación o exclusión en esa comunidad? Bueno, para el siguiente paso, que es el análisis de realidad y recuperación del tejido social, la pregunta orientadora es ¿qué nos une como comunidad? Entonces ahí es cuando desarrollamos los potenciales. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como comunidad? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cómo podemos restablecer la confianza y aumentar la cohesión social? ¿Qué estrategias podemos poner en marcha para transformar los imaginarios, las actitudes y las prácticas que legitiman la violencia, la exclusión y la discriminación por otros, en los que se promueve el reconocimiento de la dignidad humana y la construcción de relaciones justas y solidarias? O sea, la clave está en saber formular preguntas. La metodología en eso nos acompaña. O sea, cuando ustedes se preguntan, ¿y cómo? Vayan a la pregunta. Yo les digo que yo les estoy contando el resumen de la metodología, pero hay una batería de preguntas y una batería de herramientas y recursos para poder aplicar la metodología. Cuando hablamos del análisis de realidad y la etapa de proyección y estabilización, lo que hacemos es cruzar dos variables. Una que nos presenta el criterio de análisis
y otra, cómo el criterio se desarrolla en cada dimensión. Por ejemplo, en la dimensión económica, política, ambiental, sociocultural, pero ustedes pueden añadir más dimensiones. Y el criterio que se propone desde la metodología es, por ejemplo, características de las relaciones por cada dimensión, los conflictos que se están presentando, cuáles son las principales problemáticas y ya a partir de los primeros análisis, identificar cuáles son las causas, los derechos y las vulneraciones. Cuando hablamos en clave de proyección y estabilización, es muy importante reconocer el enfoque relacional. Por último, el análisis de realidad, cuando tocamos la estructura del futuro deseado, que es el último pasito del camino por recorrer, ¿lo recuerdan? Tenemos en cuenta básicamente iniciativas de transformación, ya sean que hayan salido durante el diagnóstico con las preguntas o por la misma propuesta de las comunidades. Luego, la plataforma social constituida y las estrategias de incidencia política implementadas. Ya habíamos hablado un poco de cómo formulamos ese tema de incidencia política y cómo están respondiendo estos tres elementos de manera adecuada a los cambios esperados que se establecieron para un futuro deseado. Entonces, siempre hay que colocar a las personas como en perspectiva. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Hacia dónde le gustaría encaminarse? ¿Cuál es el futuro que se sueña? ¿Cómo se ven en tanto tiempo? Un poco jugando a generar visión para poder transformar con las herramientas del presente para llegar a ese futuro deseado. Bueno, ahora yo les voy a poner este cuadrito, así no se ve muy bien, por favor les pido disculpas, simplemente para que tengan un referencial. Todos los pasos que hemos trabajado tienen una lógica cartesiana, en donde colocamos el nivel de respuesta en lo personal, relacional, comunitario, organizacional, estructural, a partir de los elementos que vimos en el camino recorrido. Respuesta solidaria en crisis, recuperación del tejido social, proyección y estabilización y realización del futuro deseado. Por supuesto que esta sesión es corta para abordar una metodología tan bien construida, tan formulada con tanta dedicación, con el aporte de tantas personas, que es un poco como, no sé, me genera como la sensación de que hay muchas más cosas que contar. Pero yo les quiero contar que el Secretariado Nacional de Pastoral Social tiene algunas herramientas de formación y acompañamiento para las jurisdicciones donde fortalecemos este y otros temas. También hay eventualmente el desarrollo de diplomados a través de nuestra escuela itinerante de la caridad, que ustedes van a poder consultar a partir del mes de noviembre en la página web del secretariado. Y estas cosas interesantes eran las que quería compartir el día de hoy. Me da mucha alegría esta invitación, Miguel, siempre es un gusto compartir con las personas del diplomado. Seguramente más adelante nos volveremos a encontrar en una participación colaborativa, no ya como formadora, sino en otra lógica. Y espero que ustedes puedan contarme si hay preguntas o algo a través del chat y ponerme en contacto a través de Miguel con una respuesta un poco más robusta, más dedicada, con más tiempo. Entonces, estoy para servirles. Por favor, cuenten conmigo. Ay, muchas gracias. Sí, muy interesante. Muy cortico el tiempo, pero muy, muy interesante. Muchas gracias. Y qué rico seguir en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a usted. Muchas Doctora, gracias, muchas Anita. gracias. Muy grande para el alma. Bueno, muy bien. Yo, igual yo les voy a compartir la cartilla. Yo por ahí la tengo, entonces se las voy a compartir para que vuelvan a retomar un poco todo lo que les compartió Dianita en esta noche. Creo que, Muchísimas es importante que ustedes retomen este tema. Ahora, acuérdense que se tienen que centrar en lo político. Hay muchos aspectos que estamos leyendo en este momento en nuestra realidad, pero nos vamos a centrar en la lectura en la realidad política. ¿Listo? Porque eso es parte del ejercicio. Ya tienen ustedes una batería de preguntas que les entregó el doctor Miguel y que yo les entregué. Ahora tienen una metodología y tienen unos pasos metodológicos que les van a ayudar un poco a aterrizar también este proceso. Entonces, la semana pasada les dimos la posibilidad de que ustedes respondieran desde su experiencia esas preguntas. ¿Listo? Desde su experiencia esas preguntas. ¿Listo? Ahora, esta semana, ojalá ya se puedan reunir en grupo para que puedan compartir
esa experiencia que ustedes narraron, de acuerdo a la propuesta que nos hizo el doctor Miguel, y puedan compartir y puedan elaborar una narración, una narrativa de todos ustedes, y puedan recoger esa experiencia que ustedes estuvieron trabajando y que la puedan poner por escrito, esa experiencia resumida, todas las de ustedes. Ojalá que sientan que en ese documento están todas las experiencias de cada uno de ustedes. Bueno, porque la semana entrante yo voy a empezar a publicar o ponerme de acuerdo con cada grupo, yo voy a comunicarme con cada uno de las personas que están allí para que ustedes puedan tener un primer encuentro con el doctor Miguel Niño. Entonces vamos a decir, Cartagena, nos vamos a encontrar tal noche, a tales horas, o nos ponemos de acuerdo. Vamos a ir con Santa Marta, vamos a ir con los diferentes grupos, para que podamos elaborar nuestra propuesta final. ¿Listo? Seguramente el doctor Niño Miguel, los va a quería escuchar. contarte solo una cosita. Dime, Dianita. Para efectos del cierre, he colocado mi correo electrónico en el chat y he adjuntado la cartilla en PDF para que esté el acceso de todos los estudiantes del diplomado. Y cualquier cosa estoy disponible, por supuesto, para el equipo. Gracias, Miguel. Perfecto. Listo, Dianita. Entonces, ahí está la cartilla ya, está el correo de Dianita, por cualquier cosa que quieran ustedes consultar, que quieran, en el caso de la hermana que estaba preguntando mucho su ejercicio que están haciendo allí en la diócesis de Pasto, creo que es, hermana Juliana. Importante esto, ¿no? Entonces, la conexión para poder seguir construyendo. Y les decía, ahora, el otro tema que está ahí, bueno, ese ya quedó el tema del ejercicio que estamos haciendo. El otro tema que es clave es que yo hoy en el chat, yo les dejé ya, porque el 20 tendremos nuestro segundo examen, ¿sí? Entonces, en el chat ya ustedes encuentran el documento de lectura para el segundo examen, que será el 20, eso debe ser un sábado 20 de octubre. Son 4 paginitas o 3 paginitas, ¿sí? Es uno de los discursos cuando llegó el Papa, estuvo el Papa Francisco acá en Colombia. Es hermosísimo, es un texto corto, pero como todos los de él, muy profundo, muy importante para este proceso de formación en política que estamos realizando. Entonces, lean ese documento, rayenlo, ténganlo listo, porque el 20 tendremos nuestro examen igual que la vez pasada. Recuerden que entran a internet y allí contestan. La vez pasada estuvo súper sencillo, casi todos sacaron 5. Esta vez seguramente que vamos por el 5 todos, pero lógico que hay un grado de dificultad. Entonces, pondremos más cascaritas, no mentiras. La idea es que ustedes se entusiasmen, se animen. Igual ese examen ustedes lo pueden presentar con su libro abierto. Muchísimas gracias a todos y todas en esta noche. Qué pena por haber robado 2 minutos de su tiempo, de su sueño y de su descanso. Dianita, nuevamente pero muchas gracias en este apoyo tuyo de formación para nuestros estudiantes en nuestro diplomado. Hoy manifestaron muchos tener problemas de internet. ¿Hay algún problema con Claro? Yo en este momento estoy funcionando con mis datos y hay varios estudiantes que están funcionando con sus datos. Entonces, son 35 personas y hay muchos que me están diciendo, Miguel, no tengo internet, Miguel, no tengo internet, Miguel, se cayó. Entonces, ahí seguramente que es algún problema que está sucediendo en varias partes del país. Muchísimas gracias a todos y todas. Les deseamos un feliz descanso. Entonces, aplauso para Dianita. Ahí está, aplauso para Muchas Dianita. gracias, ¿Quién más es Un uno de los abrazo aplausos para fuerte. Dianita? Bueno, allá se están dando en vivo y en directo, en vivo y en directo. Muchas gracias. Y Excelente. también, Yo me sumo a los aplausos. eso, muy bien. Y también tenemos aplausos para nuestros estudiantes porque hoy estuvieron participativos, juiciosos, aportando. Así es que se construye este tema, ¿no es cierto? Muy bien, juiciosos entonces a trabajar todo el fin de semana para trabajar en sus cuestionarios, reunirse con sus equipos y empezar a preparar su examen final. Muy bien, feliz noche para todos y todas. Muchas gracias. Éxitos en el examen. Muchas gracias. Seguimos Chao. conectados. Gracias, Bien, Dianita. todos van a sacar 5. Gracias. Gracias, muy amables. Feliz noche. Feliz noche.